Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 7 al 14 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La niña crecida. La niña crecida. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en nueva traducción viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a la lectura de nuestra porción. Primero en la Reina Valera 60, versículos 7 al 14. Dice la palabra de Dios: Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta. A causa de mi hermosura, yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. En la nueva traducción viviente, la misma porción, versículos 7 al 14. Dice la palabra: Yo el Señor le responderé a todos, sean israelitas o extranjeros, capítulo 16, versículos 7 al 14. Dice la palabra: Y te ayudé a florecer como planta de campo, creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos y te salió el vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto, te cubrí tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y seda con bordados hermosos, y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para tu cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino con bordados hermosos. Comiste de los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Ahora observamos que Dios ha observado a aquella pequeña que estaba indefensa, la mantuvo viva, y cuando alcanzó la madurez la tomó como esposa y la llenó de joyas y ropas. Se casó con ella. Te calcé de tejón, probablemente signifique puse calzado de cuero en tus pies. Después de su matrimonio alcanzó una gloria mayor aún en su fuerza, una posible referencia a la gloria de Israel durante los reinados de David y Salomón. Pero después que fue derramado sobre ella todo ese amor y de su crecimiento en belleza y posición, olvidó a aquel que la había rescatado en su tierna infancia. La naturaleza esencial del pecado como la ocasión del yo en lugar de Dios se ve en el versículo 14 y 15. Y salió tu renombre a causa de tu hermosura, pero confiaste en tu hermosura. Así cuando llegó la adolescencia de aquella jovencita, tomando
el símil que vimos el día de ayer, Jehová se desposó con ella, la purificó para el matrimonio, la colmó de favores y la adornó. Pero ella, confiando en su hermosura, le dejó a él para irse a los ídolos, convirtiéndose en una ramera para todos cuanto pasaban. La niña había crecido y fue mujer. Dios le desposó y le hizo hermosa ropa y lindas joyas. Esto simboliza las bendiciones del pueblo de Israel. Todo lo que tenía había venido de Jehová. Por las bendiciones del Señor, la nación se hizo hermosa, antes de tener alguna posesión terrenal que pudiera considerar como suya. El Señor extendió su manto sobre ella. Eso simbolizaba la intención de casarse con ella. Le dio pruebas de su lealtad. En el monte de Sinaí hizo un pacto, un trato solemne con su amada. Después de entregarle la tierra de Canaán como hogar, Dios derramó sobre ella toda clase de bendiciones físicas. Durante los reinados de David y Salomón, la nación se convirtió en una reina. Otros países se dieron cuenta de este pequeño rincón del mundo en que se había convertido una tierra muy rica, poderosa y bendecida. Dios le miró con afecto y con ternura. Se enamoró de Israel, aunque no había nada en ellos que atrajese ni mereciese tal amor. El cuidado de Dios hizo que Israel creciese en Egipto de forma extraordinaria, hasta llegar a ser como una hermosa joven llegada a la pubertad, con las señales anatómicas que se manifiestan. Pero estaba desnuda y descubierta, esto es, desprovista de ricos vestidos y de adornos apropiados. Era la existencia de una Jerusalén Israel en Egipto, esclava y sin patria. Observamos que Dios vuelve su rostro sobre Israel y vio que su tiempo era perfecto para un tiempo de amores, es decir, que se había convertido en una doncella casadera. Y de la misma manera que Cristo amó su iglesia y la santificó para desposarse con ella, también Dios extendió su manto sobre Israel. Otro símbolo de que no solo estaba dispuesto a protegerla y cubrir su desnudez, sino también a recibirla en matrimonio. Con respecto a las últimas frases del versículo 8, podemos decir, después del juramento solemne de cara al matrimonio inmediato, finalmente el berit o pacto mutuo con que Jehová, al elegir a Israel como por su pueblo esposa para ser su Dios esposo en la tierra prometida, e Israel obligándose a cumplir la ley divina, ratificaban definitivamente el misterioso matrimonio. Dios se expresa, fuiste mía, en sus labios. Respondía desde entonces a una realidad que abría paso a una serie ininterrumpida de delicadezas por parte de Jehová. Así tenemos desde el Sinaí hasta el nacimiento de la iglesia el día del Pentecostés, que Israel es el pueblo consagrado entera y exclusivamente a Jehová, y que Jehová Dios está comprometido a proteger, defender, liberar y bendecir de modo exclusivo y continuo a Israel, cumpliendo hacia los demás pueblos con los indispensables beneficios comunes, del mismo modo que un marido fiel reserva todo su amor a su esposa y da a las demás mujeres solamente las muestras de cortesía que son exigidas por los elementales principios de urbanidad. Después que hubo sido limpia, después que hubo sido bañada del baño preparatorio para el matrimonio, lo cual puede ser una referencia simbólica a la purificación de los israelitas a través de la revelación de la Torá en el monte Sinaí, viene todo el atavío minuciosamente descrito en los versículos 10 al 13. No necesitamos ser precisos en la aplicación de esos elementos, solo son dignas de consideración dos observaciones. Con respecto a los vestidos, dice, es interesante el que 3 de los 4 artículos de la vestimenta son prominentes en los materiales del tabernáculo. Y con respecto a los regalos citados en los versículos 11 al 13, los regalos mencionados
eran los regalos de boda usualmente presentados a una reina. De ahí la última frase del versículo 13, y prosperaste hasta llegar a reinar. En cuanto a lo de reinar, y especialmente la fama adquirida entre las demás naciones, llegaron a su mejor cumplimiento durante los reinados de David y de Salomón. Pero toda esta grandeza y toda esta hermosura no las ganó Israel por sus propias fuerzas, ni por su sabiduría, sino todo esto se debía al esplendor que yo había puesto en ti, dice Jehová. Sin embargo, la belleza de una sola alma, santificada por la gracia y el Espíritu de Dios, supera infinitamente a todas las bellezas y grandezas temporales de Israel. Eso nos ha de servir de consuelo y ha de permitir también que nuestra gratitud se dirija a nuestro Padre Celestial. La niña vivió, creció y llegó a la madurez. Es esta metáfora donde ahora nos desplazamos de nuevo sobre el origen de Israel. Dice que creció como si se tratara de hierba de campo, como una planta de campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. El equivalente actual de esa comparación, de ella creció como hierba, como una hierba. A medida que pasaba el tiempo, la pequeña llegó a ser grande, hermosa, pero aún dice, estaba desnuda y descubierta, aún en un estado de abandono. El Señor dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era de amores. Era lo suficientemente grande para contraer matrimonio. Entonces hizo con ella un pacto matrimonial, confirmándolo cuando dijo, y extendí mi mano sobre ti como símbolo de solemne juramento, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo. Y después añadió, y fuiste mía. El acto simbólico de cubrir con parte de abajo del manto a otra persona significaba protección y compromiso matrimonial. Dios juró su fidelidad a Jerusalén y la hizo suya. Este evento histórico al que se alude puede haber sido la designación de Jerusalén como capital de Israel y como morada de Dios. Dios vistió a su prometida con el esplendor que requiere una reina. La pequeñuela que tenía el olor de la sangre fue lavada con agua y ungida con aceite o perfumes costosos. La que una vez estuvo desnuda fue vestida de ropaje bordado. Recibió sandalias de piel y además fue ceñida de lino y de seda. El Señor la atavió con adornos y puso brazaletes, collares, joyas en su nariz y zarcillos en sus orejas y una hermosa diadema en su cabeza. Las joyas, los anillos, se sujetaban a la parte exterior de la nariz y se utilizaba como joyería junto a los brazaletes y zarcillos. Todo esto sugiere que bajo la bendición de Dios durante los reinados de David y Salomón, Jerusalén se convirtió en una ciudad magnífica. Aparte de recibir todas esas joyas y vestiduras costosas, Jerusalén también recibió lo mejor de los alimentos, flor de harina de trigo, miel y aceite. Todo lo que podía necesitar o desear fue provisto en exceso por un marido amable y generoso. Debido a que su hermosura era muy grande, llegó a reinar como una soberana y su hermosura se hizo famosa. La hizo famosa entre las naciones. Si la parábola de Ezequiel hubiera terminado aquí, hubiera sido una hermosa historia de alguien que pasó de la pobreza extrema a tener riquezas. Pero el profeta da un giro muy inesperado para hacer que la historia correspondiera al resto de la historia atroz de Jerusalén. Describió la infidelidad de esa mujer que había llegado a ser reina. Así, Jerusalén, que había sido tan amada de Jehová, le hace recordar su historia. Le hace recordar que la había adoptado y
después tomado en matrimonio. Podemos notar aquí las relaciones de este pasaje con el libro de Ruth y Proverbios 2.7, incluso Malaquías 2.5. Si al adoptarla le había salvado la vida, al tomarle el matrimonio, trata de salvar su castidad, trata de mantener su honor intacto, pues como vimos, desnuda y expuesta, estaba a merced del que quisiera aprovecharse de ella. En este matrimonio, pacto que Dios hizo la parte principal, la que correspondía a la familia de la novia y la del novio. En síntesis, la grandeza de Israel no se encuentra ni en su cuna, ni en lo que había logrado, sino lo que Dios había hecho por la vida de la misma. La acción de Dios a favor de la joven que había entrado en el tiempo de amar se presenta en una serie de pasos que desembocan en el amor por el esposo. En primer lugar, demuestra este gesto simbólico de protección y toma de posesión, cubriendo la desnudez de la futura esposa con su propio manto. En segundo lugar, formaliza el matrimonio. Las tres expresiones finales de este versículo 8 señalan justamente esto, mostrando un proceso. Comienza diciendo que hubo un juramento, es decir, un compromiso formal, al que siguió el pacto matrimonial, cumpliendo con los pasos legales del mismo, para finalmente afirmar, fuiste mía, que indica la consumación del mismo. Esta expresión en labios divinos correspondía desde entonces a una realidad que abría paso a una serie ininterrumpida de delicadezas por parte de Jehová como esposo. Y en tercer lugar, dice el texto en el versículo 9, que la lavó y la ungió de la sangre que tenía. Se trata de una posible referencia a la sangre menstrual de la que la mujer debía purificarse, o la sangre producto de la primera relación sexual. De cualquier manera, lo que llama la atención y donde se debe de poner el énfasis es que Dios mismo lo hizo. La legislación judía indicaba que era la mujer la que debía hacerlo. Muestra una señal de amor y cariño especial por esta mujer. En cuarto lugar, Jehová la vistió de modo que aparezca como su esposa digna de tal esposo. Las ropas que describe el versículo 10 son mucho más que las ropas para cubrir desnudez. Se trata de una vestimenta especial. En quinto lugar, a la belleza del vestido le corresponde magnificencia del atavío de adornos. Estos adornos involucraban brazaletes en las manos, en las muñecas, collar, o a lo menos a lo largo en el cuello, anillo y aro de oro en la nariz, pendientes de forma redonda en las orejas y finalmente la diadema o corona para el día de la boda en la cabeza. Finalmente el texto dice que lo que le dio fueron manjares de carácter real. Al final, el versículo 13 y el versículo 14 presentan una especie de resumen o síntesis de lo que Dios había hecho con ella por su belleza, que era perfecta. La niña abandonada y la joven desheredada de un día se ha convertido en mujer, famosa entre el resto de las naciones, gracias a la generosidad de su esposo, que la ha revestido de un esplendor inusitado y que la ha colmado de favores insospechados. Dios había rescatado ciertamente a Israel de la esclavitud, la cuidó, la guió y la alimentó. A la niña huérfana Dios le dio prosperidad. Pero dice Dios, confiaste en tu belleza. Es muy difícil para hoy muchos recibir la ayuda de otros. Hay huérfanos que han recibido el cuidado de otros, amor, alimento, ropa, educación, pero no lo pueden reconocer. Creen que es a pesar de estas cosas que han podido salir adelante. Es aún más difícil cuando la persona es atractiva o tiene dones personales que le hacen pensar que ella misma es responsable por su éxito. Esto es una tentación que debe ser rechazada. Vemos aquí cómo Dios habla con la misma Jerusalén, con la que había desposada, con la cual se había desposado. Le extendió su mano,
le vistió y su renombre se alzó hasta ser reconocida. Si bien Dios la había observado, la había cuidado y la había prosperado, de quien está hablando es de la ciudad. Esta ciudad de Jerusalén comparada con una mujer joven, madura y hermosa. Pero la ciudad estuvo desnuda y descubierta hasta que Dios la cubrió con una relación hermosa, con una relación de amor mediante el pacto que comenzó cuando David llevó allí el arca del pacto y Dios estableció su pacto con David. Jerusalén llegó entonces a ser la morada de Dios. Los adornos que se alistan aquí para Jerusalén son los regalos de un novio hacia su novia. De manera figurativa expresan la belleza y magnificencia que Dios dio a Jerusalén bajo Salomón. En la Reina Valera 60 encontramos que dice que vistió también de tejón. Se desconoce el significado exacto de este término hebreo, pero se refiere a una piel fina. Una sugerencia es que Dios vistió a Jerusalén con los materiales más finos disponibles. Durante los reinados de David y Salomón, Jerusalén alcanzó un nivel significativo como la capital de una nación abundante en sabiduría y riquezas. Pero esto se debía solo a que Dios había puesto sobre ella estos dones. Incluso ella consideró que era perfecta. Esto no significa perfección en el sentido moral, sino en cuanto a completo, terminado, que había pasado de ser una jovencita desprotegida a tener ahora el porte de una reina. Cuando Dios observó a esta pequeña en tiempos o que estaba en edad casadera, que tenía edad para casarse, vio que nadie estaba dispuesta a casarse con ella, porque estaba desnuda, desprotegida, sin dote, sin riqueza, sin gracia. Entonces, Dios la mira con esa mirada de gracia cuando llegó el tiempo completo de su liberación. No es ella la que avanza hacia Dios. Dios llega hacia ella. Ella no tiene nada que le dé derecho a tal atención. Sin embargo, Él la considera, no con mera benevolencia, sino con amor, como uno aprecia a la persona de su esposa. Extiende su manto, la cubre, le da promesa. Dios explica que entró en pacto con ella, es decir, en el monte del Sinaí. Así Israel se convirtió en la esposa del pacto de Dios. Le limpió, le hizo purificación. Así, antes de la entrega de la ley en Sinaí, Moisés santificó al pueblo y ellos lavaron sus ropas. Así también los creyentes limpiamos nuestras ropas. Le cubrió con aceite, le ungió. Es este emblema del sacerdocio levítico. Es donde se le prepara y se dispone de todo lo necesario para que quede lista para la encomienda que se le ha asignado. Al mismo tiempo que es una imagen que también vemos el ungimiento del Mesías. En Salmos 45:7 observamos esta imagen. Así hay otros elementos como la corona, que era la insignia de la novia y que además ahora le daba el porte de reina, como consorte del rey. El mismo nombre Israel significa un príncipe de Dios, así que son llamados un reino de sacerdotes. Aunque las bendiciones externas otorgadas a Israel fueron grandes, sin embargo, no estas, sino las internas, las espirituales, forman la referencia principal en el matrimonio real al que Israel fue llevado. Tenía hermosura, tenía ahora esta condición regia. Habiendo Dios tomado a Jerusalén como esposa, Jehová le proporciona todo lo necesario, ropa, comida,
y su estatus a condición regia. La ropa está hecha de las mejores telas y su calzado de cuero habría sido un lujo muy caro, lo que significa riqueza y poder. La lista de joyas es una reminiscencia de la de Isaías 3, 18 al 23. Jehová adorna a su novia con un collar, con pulseras, con anillos, con todo tipo de riquezas. Su comida está hecha de la más alta calidad de la harina, la miel y aceite que formaron los alimentos básicos de su dieta. Así, el Señor permitió que Jerusalén prosperara. Sus habitantes se hicieron numerosos y eventualmente se había convertido en una buena ciudad a pesar de que había tenido un mal comienzo. Durante los reinados de David y Salomón fue notoria su prosperidad. Jerusalén fue una de las ciudades más respetadas del antiguo cercano oriente. Cuando llega a su madurez, el Señor no duda en comprometerse a cuidarle para siempre. Había hecho promesas sobre ella. Incluso había hecho promesas que eran visibles a todos. El Señor preparó esta relación especial con Jerusalén con cuidado. Le limpia, le unge, le viste con ropa hermosa y cara, incluyendo zapatos finos. Le da joyas para hacerla más hermosa. Le dota de todos los enseres necesarios para que ahora ella tenga este porte regio. Estos fueron los días de gloria de Jerusalén bajo el gobierno de Salomón. Tenía las mejores joyas, las ropas, la mejor comida. Se volvió hermosa e incluso calificada como realeza. Se convirtió en una ciudad real que fue el hogar de la dinastía davídica de reyes. Otras naciones incluso comentaron sobre su belleza, ya que era tan extraordinaria debido a la gracia que el Señor le había otorgado. Pero quedémonos con esta imagen. No fue ella la que se acercó a Dios. De nuevo, Dios fue el que se acercó a ella. Él fue el que le dotó de todas sus gracias, de todas sus riquezas, de todos sus dones. Él fue el que tuvo la iniciativa. Y Dios sigue teniendo la iniciativa hoy en día. Él es el que se acerca, Él es el que trabaja, Él es el que nos dota, Él es el que nos prospera. Él es el que tiende su mano, el que tiende su manto sobre nosotros, el que nos viste, el que nos proporciona de todo lo necesario para que ahora nosotros estemos ataviados como en esta nueva condición que Dios nos ha dado. Tengamos cuidado de esta porción, tengamos cuidado de estas palabras. Atesoremos esto en nuestro corazón, hagámoslo parte de nuestros pensamientos diarios. Expresemos gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Expresemos también nuestro amor. Vistamos orgullosos el porte que Dios nos ha dado. Demos gracias por las bendiciones que nos permiten. Demos gracias por sus regalos. No tengamos en nosotros ningún dejo de desdeño hacia Él. Mostremos nuestro amor incondicional. Mostremos que realmente somos dignos de la dignidad o de la honra que nos ha dado. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos ahora, Señor, por este día que nos permites empezar, Señor, porque nos dotas de este día, Señor, y porque tu amor es notable a nuestros ojos y a nuestra vida, Señor. Todo lo provees tú, todo viene de tu mano, Señor. Todo procede de tu amor. Gracias te damos, Señor, por ese amor incondicional que nos muestra, Señor, y permítenos, Señor, a nosotros seguir creciendo también en amor para contigo. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tus ricos regalos, Señor, que son dados a nuestra persona todos los días. Permítenos, Señor, atesorarlos, guardarlos y tenernos en un lugar especial, Señor, porque son tuyos y proceden de tu mano y han venido a nosotros por medio de tu gracia. De todo ello te damos, Señor, infinitas gracias, la alabanza y la gloria solamente que mereces tú y Señor y a tu santo nombre. Gracias de todo ello te damos
Y todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.